La nieve inmaculada que cubría Oak Brook Heights, Chicago, el 16 de diciembre de 2021, no lograba amortiguar el sonido de las botas de la oficial Sarah Chen al acercarse a la dirección 847 de Maple Grove Avenue. A las 6:17 de la mañana, la central de despacho había recibido una llamada preocupante de un vecino sobre gritos escuchados durante la noche, seguidos de un inquietante silencio que persistió hasta el amanecer. Chen, una oficial con 7 años de experiencia, notó los periódicos sin tocar en los escalones de la entrada, sus cubiertas plásticas cubiertas por una capa de escarcha. A través del vidrio biselado de la puerta principal de la mansión victoriana, vio un bolso Hermès volcado, con su contenido esparcido sobre el suelo de mármol importado. Pero fue la mancha de sangre en el marco de la puerta lo que la hizo inmediatamente pedir refuerzos. El dormitorio principal contaba una historia de violencia que perseguiría a Chen durante años. Sarah Michei, de solo 24 años, yacía tendida sobre las sábanas de algodón egipcio, su bata de seda la perla teñida de rojo oscuro. Su esposo, James Michei, de 28 años, fue hallado inconsciente junto a ella, con un cuchillo de cocina entre los dos. La habitación era testigo de una lucha feroz, espejos venecianos rotos, muebles Chip Pendale volcados, y huellas de sangre que más tarde se convertirían en pruebas cruciales. La detective Elena Rodríguez llegó a las 7:05 de la mañana, su rostro curtido no traicionaba emoción mientras observaba la escena. A sus 42 años, Rodríguez había investigado su parte de homicidios domésticos, pero algo en este caso se sentía diferente. La juventud de la víctima, la aparente prosperidad, la perfección cuidadosamente curada de todo, no encajaba en el patrón habitual. A media mañana, Oak Brook Heights se había transformado de un tranquilo enclave de privilegio en un circo mediático. Las furgonetas de noticias atascaban las estrechas calles mientras los vecinos, envueltos en batas de cachemir, se agrupaban detrás de la cinta policial, compartiendo teorías susurradas mientras sus lattes se enfriaban. Barbara Whitman, jefa de la Asociación de Vecinos, luchaba contra las lágrimas al hablar con los periodistas. Ellos eran todo lo que aspiramos a ser en Oak Brook Heights, dijo, con la voz temblorosa. Jóvenes, exitosos, hermosos. ¿Cómo pudo pasar esto aquí? Pero como pronto descubriría la detective Rodríguez, la vida perfecta de los Michei era una fachada elaborada que ocultaba una telaraña de ambición, traición y obsesión mortal que alcanzaba las más altas esferas del mundo corporativo de Chicago. La historia de Sarah Collins Michei comenzó lejos de las torres relucientes del distrito financiero de Chicago. Nacida de una profesora de música de secundaria y una bibliotecaria en Blue Earth, Minnesota, población 3174, Sarah aprendió desde joven que la excelencia era su boleto a una vida más grande. A los 16 años, compaginaba clases avanzadas, el voleibol en el equipo de la escuela y un trabajo a medio tiempo en el diner local. Su madre, Janet Collins, le dijo a los investigadores, Sarah nunca hacía las cosas a medias. Cuando se proponía algo, eso era todo. Esa determinación llevó a Sarah a la Universidad de Minnesota con una beca académica completa. Mientras otros estudiantes se entregaban a las fiestas, ella mantenía un GPA de 4.0 trabajando en 2 empleos. Su compañera de cuarto, Emily Zhao, recordaba, Sarah tenía este plan de 5 años mapeado en la pared de nuestro dormitorio. Chicago siempre fue la meta final. Lo veía como el lugar donde el talento valía más que el origen. En 2019, recién salida de la universidad, Sarah consiguió un puesto de nivel inicial en Preston y Associates, una de las firmas publicitarias más prestigiosas de Chicago. Llegó a la ciudad con 2 maletas, un saldo de préstamos estudiantiles y una creencia inquebrantable de que el trabajo arduo abriría cualquier puerta. El camino de James Michei hacia esa misma oficina no podría haber sido más diferente. Nacido en una de las familias de la vieja aristocracia de Chicago, su infancia se desarrolló en una mansión en Lake Forest, donde los sirvientes superaban en número a los miembros de la familia. Los Michei habían sido figuras prominentes en la sociedad de Chicago desde la década de 1890, con su nombre inscrito en alas de hospitales y edificios universitarios. Jimmy, como lo conocían en la Latin School de Chicago, pasó por la vida aprovechándose de su encanto y las conexiones familiares. Sus calificaciones mediocres no impidieron su aceptación en Northwestern, donde se especializó en negocios y capitaneó el equipo de vela. Un excompañero de clase, hablando de forma anónima, recordó,
James siempre estuvo más interesado en parecer exitoso que en hacer el trabajo, pero tenía una forma de hacerte sentir como si fueras la persona más importante en la sala. Tras graduarse, James se unió a Preston y Associates como gerente de cuentas, un puesto asegurado gracias a la amistad de su padre con Marcus Preston, el CEO de la firma. Mientras sus colegas trabajaban hasta altas horas de la noche y los fines de semana, James mantenía una agenda social activa, con su apellido familiar suavizando cualquier falta profesional. Marcus Preston estaba en la cúspide de este mundo, aunque sus orígenes eran más cercanos a los de Sarah que a los de James. Nacido como Marcus Prestonovich, hijo de inmigrantes ucranianos, había anglicanizado su nombre al principio de su carrera. A los 52 años, era una figura imponente, cabello plateado, impecablemente vestido, con un habla medida de alguien que sabía que sus palabras tenían peso. Había construido Preston y Associates de ser una agencia boutique a convertirse en una potencia nacional mediante una combinación de visión creativa y despiadada astucia empresarial. Para 2021, Preston estaba navegando un complicado proceso de divorcio con su esposa de 25 años, Eleanor, quien había citado en los documentos judiciales su falta de disponibilidad emocional y su obsesión con el control. Los procedimientos de divorcio revelaban a un hombre que exigía perfección de sí mismo y de todos los que lo rodeaban. Cuando Sarah Collins y James Michey se conocieron en la fiesta navideña de la empresa en 2019, su cortejo parecía predestinado. Ella veía en él la sofisticación y la facilidad social que anhelaba. Él se sentía atraído por su belleza fresca y su genuino entusiasmo. Su compromiso, anunciado solo 3 meses después, no sorprendió a nadie. Parecía la fusión natural de un talento emergente y dinero antiguo. La boda en junio de 2020 fue un estudio de la opulencia, con 400 invitados reunidos en el Peninsula Hotel de Chicago. Los fotógrafos de la alta sociedad capturaron a Sarah, radiante en Vera Wang, descendiendo por una escalera de mármol. James sonreía junto a ella, impecablemente vestido por Tom Ford, como el novio orgulloso. Marcus Preston brindó un emotivo discurso sobre el amor joven y los futuros brillantes, aunque algunos invitados más tarde recordarían una extraña intensidad en la manera en que observaba a la novia. En las redes sociales, los recién casados proyectaban una imagen de perfecta armonía. Sus feeds de Instagram se llenaban con fotos cuidadosamente elaboradas, escapadas de fin de semana a Harbor Country, galas benéficas, cenas íntimas en su meticulosamente renovada mansión victoriana. Las leyendas de Sarah expresaban su amor por su esposo perfecto y su vida soñada. Pero los amigos cercanos notaron sutiles cambios en Sarah. Emily Sao observó que su amiga, antes tan directa, se volvía cada vez más cautelosa con sus palabras. Era como si siempre estuviera actuando, siempre consciente de ser una esposa Michey, como diría Emily más tarde a los investigadores. Las primeras señales de alarma aparecieron de manera sutil. James insistió en cuentas bancarias conjuntas, pero cuestionaba cada compra que Sarah hacía. La animaba en su carrera, pero parecía amenazado por su éxito. En las cenas, interrumpía sus historias, desviando suavemente las conversaciones hacia él mismo. Su vecina, la psicóloga retirada Dr. Margaret Walsh, notó patrones preocupantes. Veía a Sarah en el jardín temprano los sábados por la mañana, y si se quedaba allí demasiado tiempo, James salía y le recordaba que tenían planes. Siempre había un tono subyacente de control, disfrazado de preocupación. A principios de 2021, el cuento de hadas comenzó a mostrar grietas. Sarah trabajaba cada vez más horas en la oficina, mientras que el consumo de alcohol de James se convirtió en un tema de preocupación susurrado en las reuniones vecinales. Pero nadie habría predicho cuán dramáticamente se desplomaría su historia, ni el papel crucial que Marcus Preston desempeñaría en su violento desenlace. Preston y Associates ocupaba 3 pisos de un reluciente rascacielos en el Loop de Chicago, su exterior de vidrio y acero reflejando las ambiciones de los que trabajaban dentro. La jerarquía era tan rígida como la arquitectura del edificio. Los asociados junior ocupaban cubículos apretados en el piso 42. Los gerentes de nivel medio reclamaban oficinas con ventanas en el 43, mientras que la suite ejecutiva dominaba el 44, con vistas panorámicas del lago Michigan. El ascenso meteórico de Sarah Michey a través de estos niveles cuidadosamente estratificados se convirtió en una leyenda dentro de la oficina. En tan solo 6 meses de haber ingresado a la firma, su campaña innovadora para una marca de cosméticos de lujo en
apuros llamó la atención de Marcus Preston. La presentación, hecha ante un salón lleno de ejecutivos escépticos, mostró una comprensión intuitiva del marketing digital que hacía que sus colegas mayores parecieran obsoletos. Tiene una forma de ver conexiones que otros pasan por alto, recordó Lisa Chen, directora creativa en Preston y Associates. Mientras todos los demás reciclaban los mismos conceptos gastados, Sara entendía lo que hacía funcionar a los millennials. Marcus quedó impresionado, y Marcus Preston no se impresionaba fácilmente. En contraste, la carrera de James Michie se había estancado casi de inmediato. Sus cuentas, heredadas a través de conexiones familiares, permanecían estáticas o se deslizaban hacia agencias competidoras. Los compañeros notaron sus largas comidas en restaurantes caros, su hábito de llegar tarde y salir temprano, y su tendencia a delegar tareas críticas a los asociados junior. Aunque su apellido lo protegía de un despido directo, su reputación profesional se veía afectada. James parecía pensar que el apellido Michie era suficiente, anotó un excompañero bajo condición de anonimato. Entraba a las reuniones sin preparación, encantaba a todos durante una hora, luego se iba sin contribuir con nada sustancial. Mientras tanto, Sara trabajaba 60 horas a la semana, entregando resultados que nos hacían quedar mal a todos. El interés de Marcus Preston en la carrera de Sara parecía puramente profesional al principio. Le asignó cuentas de mayor perfil, la invitó a sesiones estratégicas reservadas generalmente para el personal senior y personalmente la mentoreó a través del programa de desarrollo de liderazgo de la firma. Si alguien notó sus miradas persistentes o la manera en que se acercaba demasiado mientras revisaban presentaciones, lo atribuyeron a su intensidad notoria. El punto de inflexión llegó durante un retiro de liderazgo en mayo de 2021. La firma había alquilado un resort de lujo en Lake Geneva, Wisconsin, para una serie de ejercicios de formación de equipos y sesiones estratégicas. Sara lideró una presentación innovadora sobre la transformación digital, su confianza y competencia atrajeron la aprobación de los miembros de la junta presentes. Esa noche, después de la cena, Marcus la encontró sola en el bar del hotel. «Me recuerdas a mí cuando tenía tu edad», dijo él, removiendo un costoso scotch en un vaso de cristal. Hambrienta, sin miedo, intransigente. Su conversación se extendió hasta altas horas de la madrugada, abarcando desde las tendencias de la industria hasta filosofías personales. Sara se encontró abriéndose sobre sus frustraciones, la falta de ambición de James, las limitaciones de su rol, la jaula dorada en la que se había convertido su matrimonio. El primer beso ocurrió 2 semanas después, en la oficina Penthouse de Marcus, cuando Sara se quedó hasta tarde afinando una propuesta para un importante cliente automotriz. Marcus le dio retroalimentación, luego vino el vino, luego el consuelo cuando ella confesó su creciente infelicidad en casa. Ninguno de los dos recordaría quién dio el primer paso, pero las cámaras de seguridad captaron a Sara saliendo del edificio a las 11:47 de la noche, con el lápiz labial borroso, las manos temblorosas mientras alisaba su falda. Su romance se desarrolló en lujosas habitaciones de hotel y discretos restaurantes en ciudades vecinas. Marcus tomaba precauciones elaboradas, teléfonos desechables, cuentas de correo privadas, servicios de coches con estrictos acuerdos de confidencialidad. Sara se encontraba viviendo una doble vida, la emoción del romance prohibido mezclada con una culpa aplastante. Aunque tomaron precauciones, los rastros digitales se acumulaban. Mensajes enviados y borrados, reservas de hotel hechas bajo alias, recibos de servicios de coche, grabaciones de cámaras de seguridad. El anillo de bodas de Sara dejaba líneas de bronceado sutiles sobre su piel bronceada durante un fin de semana secreto en Miami. La tarjeta de crédito corporativa de Marcus rastreó cenas en restaurantes Michelin en ciudades donde no tenían negocios oficiales. El enredo emocional se profundizó más allá de la atracción física. Marcus representaba todo lo que Sara había soñado: sofisticación, ambición, igualdad intelectual. En sus momentos robados, ella vislumbraba una vida sin las restricciones del mundo superficial de James. Marcus, marcado por su divorcio, encontró en Sara un reflejo de su yo más joven, una oportunidad de reescribir su propia historia. Para el otoño, su relación se había convertido en algo peligroso, demasiado intensa para mantenerla, demasiado preciosa para abandonarla. Comenzaron a tomar más riesgos, reuniéndose más frecuentemente, volviéndose más descuidados con sus huellas digitales. Sara comenzó terapia,
aunque nunca mencionó el romance. James ahogó sus sospechas en Bourbon Premium, y su consumo de alcohol se volvió cada vez más evidente en funciones corporativas. La fachada se rompió el 1 de diciembre, cuando James recibió un sobre sin marcar que contenía fotos de vigilancia. El informe del investigador privado era meticuloso, fechas, horas, ubicaciones, todo documentado con precisión clínica. Las imágenes mostraban a Sarah y Marcus entrando a habitaciones de hotel, compartiendo cenas íntimas, saliendo del ascensor privado de él al amanecer. Los mensajes de texto recuperados de una cuenta de nube de respaldo revelaban la profundidad de su conexión emocional. James pasó 2 semanas observando, esperando, bebiendo, planeando. Canceló reuniones con clientes, alegando enfermedad. Los vecinos reportaron ver luces en su oficina durante la noche. Hizo varios retiros de efectivo de diferentes cajeros automáticos, consultó con abogados de divorcio y compró un cuchillo de caza en una tienda de deportes en Indiana. El 15 de diciembre, James salió temprano del trabajo, diciendo a su asistente que tenía migraña. Las cámaras de seguridad lo captaron entrando a una licorería a las 4:15 de la tarde, saliendo con una botella de Macallan de 25 años, el scotch favorito de Sarah. Llegó a casa a las 4:45 de la tarde, estacionando en el garaje en lugar de en el camino. Sarah regresó a las 7:30 de la tarde, las mejillas sonrosadas por una cena secreta de despedida con Marcus. Finalmente había decidido dejar a James, incluso había contratado a un abogado de divorcio. El sobre Manila que llevaba contenía los papeles iniciales de separación. Los vecinos informaron haber escuchado voces elevadas alrededor de las 9 de la noche. James, sus palabras arrastradas por el scotch y la rabia, confrontó a Sarah con las fotos de vigilancia. Sus primeras negaciones se desmoronaron cuando él produjo copias impresas de los mensajes de texto llenos de dulces palabras. La discusión escaló, sus voces cruzando los jardines bien cuidados. A las 11:23 de la noche, una cámara de seguridad captó a Sarah intentando salir por la puerta principal. James la agarró del brazo, arrastrándola de vuelta al interior. Los vecinos en 845 Maple Grove escucharon vidrio quebrándose, luego gritos, y un fuerte golpe. Como muchos en los vecindarios adinerados, vacilaron antes de llamar a la policía, temerosos de involucrarse en un asunto privado. La evidencia física contó el resto de la historia, muebles volcados que marcaban la huida desesperada de Sarah por la casa, patrones de salpicaduras de sangre que mostraban la ferocidad del ataque, heridas defensivas en sus manos sugiriendo que luchó duramente por su vida. El cuchillo, cuando fue analizado, llevaba el ADN de ambos. En la brutal secuela, los investigadores reconstruirían cómo la rabia, el alcohol y el orgullo herido habían transformado a un hombre privilegiado en un asesino. Pero fue el rastro electrónico del romance, los mensajes de texto, los correos electrónicos, los recibos de tarjetas de crédito, lo que reveló la verdad más profunda. Como 3 personas ambiciosas habían construido elaboradas fachadas, solo para destruirse a sí mismas y entre ellas cuando esas fachadas finalmente se desplomaron. La detective Elena Rodríguez estaba en el impecable laboratorio de criminalística del Departamento de Policía de Chicago, observando las pruebas extendidas ante ella. El asesinato de Sarah Michel había sacudido incluso a los investigadores más veteranos, no solo por su brutalidad, sino por la meticulosa documentación de los eventos que condujeron a él. Cada pieza de evidencia contaba una historia de privilegio, obsesión y violencia calculada. En los vecindarios adinerados, la evidencia siempre es diferente, explicó Rodríguez a su equipo. Estos no son crímenes de oportunidad, son crímenes de emoción, planeados con recursos y ejecutados con precisión. Ella organizó las fotos de la escena del crimen cronológicamente, creando una línea de tiempo de destrucción que transformó el elegante dormitorio de los Michel en una escena de crimen ensangrentada. El equipo forense, dirigido por el Dr. Marcus Way, trabajó meticulosamente a través de las pruebas físicas. El análisis de salpicaduras de sangre reveló que Sarah había sido atacada primero cerca de la puerta del dormitorio, luego perseguida a través de la habitación en un intento desesperado por escapar. El arma del crimen, un cuchillo de caza de 8 pulgadas comprado 3 días antes, llevaba rastros del ADN de James en el mango y la sangre de Sarah en la hoja. El ataque fue frenético,
pero no caótico, anotó el Dr. Wei en su informe. El perpetrador mantuvo suficiente control para seleccionar áreas vulnerables del cuerpo. Esto sugiere rabia moderada por la intención. Las heridas defensivas en las manos y los brazos de Sara indicaron que ella luchó ferozmente, logrando infligir varios rasguños a su atacante antes de sucumbir a sus heridas. La forensía digital desveló una narrativa aún más compleja. La detective Sandra Morris, la especialista en cibercrimen del departamento, excavó un tesoro digital de dispositivos incautados en la escena. El portátil de James contenía cientos de capturas de pantalla de la vigilancia del investigador privado, meticulosamente organizadas por fecha y ubicación. Su historial de búsqueda reveló una extensa investigación sobre métodos de asesinato indetectables y países sin tratados de extradición. Estaba planeando esto desde hace semanas, concluyó Morris, desplazándose por archivos encriptados. Creó hojas de cálculo detalladas rastreando los movimientos de Sara, cruzados con el calendario de Marcus Preston. Incluso calculó los momentos óptimos para el enfrentamiento, basándose en los patrones de patrullaje del vecindario. La investigación financiera, dirigida por el contador forense Trevor Phillips, expuso capas adicionales de motivación. James había estado malversando fondos de cuentas de clientes para mantener su estilo de vida lujoso, utilizando las conexiones familiares para evitar el escrutinio. La posibilidad de un divorcio amenazaba no solo su matrimonio, sino también su libertad. Estaba mirando posibles cargos federales, explicó Phillips. La aventura de Sara con Preston le dio motivo, pero la presión financiera lo hizo desesperado. Sabía que todo se desmoronaría si ella lo dejaba. A medida que avanzaba la investigación, surgieron testigos clave. Emily Zhao, amiga universitaria de Sara, proporcionó un contexto crucial sobre la deterioración del matrimonio. Sara me llamó la noche antes de morir, Zhao declaró entre lágrimas. Me dijo que finalmente estaba lista para dejar a James. Por primera vez en años, tenía esperanza. Barbara Whitman, presidenta de la asociación vecinal, reveló que había escuchado discusiones en la casa de los Miche varias veces en las semanas previas al asesinato. Me convencí de que era una discordia marital normal, admitió. En Oak Brook Heights, nos enorgullecemos de nuestra privacidad. Tal vez si hubiera llamado a alguien. La primera entrevista policial de Marcus Preston duró 6 horas. Su abogado estuvo presente durante todo el proceso, y Preston mantuvo un control rígido mientras detallaba su relación con Sara. Ella representaba todo lo puro de esta industria, declaró, rompiéndose solo una vez. James no la mató porque la amaba, la mató porque estaba perdiendo el control sobre ella. La detención de James Miche ocurrió en la finca de su familia en Lake Forest, donde se había refugiado tras ser dado de alta del hospital. La detective Rodríguez lideró personalmente el equipo táctico, preocupada de que la influencia de su familia pudiera complicar la operación. Lo encontraron en el estudio de su padre, bebiendo tranquilamente scotch y revisando fotografías familiares. La amaba, fueron sus primeras palabras a Rodríguez. Todo lo que hice, lo hice por amor. Los procedimientos legales comenzaron en febrero de 2022, atrayendo la atención mediática nacional. El edificio de los tribunales penales del condado de Cook se convirtió en un circo de reporteros, manifestantes y curiosos. La fiscal del estado María Hernández, conocida por su persecución de casos de violencia doméstica de alto perfil, encabezó el caso de la fiscalía. Esto no es un crimen de pasión, declaró Hernández en su declaración de apertura. Es un crimen de control, premeditado por un hombre que creía que su riqueza y estatus lo ponían por encima de la ley. El equipo defensor, encabezado por el prominente abogado Richard Sterling, construyó su estrategia en torno a la locura temporal. Retrataron a James como un esposo devoto llevado a la locura por la traición. Mi cliente descubrió no solo una infidelidad, argumentó Sterling, sino una conspiración entre su esposa y su mentor para destruir todo lo que le era querido. La doctora Catherine Chan, una renombrada psiquiatra forense, proporcionó testimonio experto sobre el estado mental de James. El acusado exhibe patrones clásicos de trastorno de personalidad narcisista combinado con comportamientos controladores, explicó a la corte. Cuando su mundo cuidadosamente construido comenzó a desmoronarse, la violencia se convirtió en su medio para restablecer el control. El caso de la fiscalía fue metódico. Hernández guió al jurado a través de cada pieza de evidencia, las fotos de la vigilancia, los registros financieros, la huella digital
digital de la planificación de James. Llamó a testigos que detallaron su comportamiento controlador y el miedo creciente de Sarah. El testimonio de Preston resultó particularmente dañino. A pesar de los intentos de Sterling de pintarlo como un jefe depredador que aprovechó a una joven empleada, Preston permaneció sereno. Admitió el romance, pero enfatizó la independencia y la fortaleza de Sarah. Ella eligió dejar a James, testificó. Esa elección le costó la vida. El juez William Harrison, que presidía su último caso importante antes de su retiro, mantuvo un estricto control sobre la sala del tribunal. Repetidamente reprendió a la defensa por intentar poner a prueba el carácter de Sarah, recordándoles que la infidelidad no justificaba el asesinato. El momento más poderoso del juicio llegó cuando Janet Collins, la madre de Sarah, tomó el estrado. Sostuvo una foto de la graduación universitaria de su hija mientras se dirigía a la corte. Sarah escapó de nuestro pequeño pueblo para seguir sus sueños, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. En su lugar, encontró una jaula dorada, y luego una tumba. El argumento de cierre de la fiscalía resonó con el jurado. Hernández se paró frente a ellos, sosteniendo el arma del crimen en una bolsa de evidencia. Este cuchillo nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el estado mental de James Michie, declaró. No agarró un cuchillo de cocina en un momento de pasión. Fue a otro estado a comprar esta arma. Planeó esta ejecución con la misma precisión con la que planeó sus otras mentiras. Cuando el jurado se retiró para deliberar, la conversación nacional en torno al caso se intensificó. Se convirtió en un símbolo de la violencia doméstica en las comunidades privilegiadas, de los peligros que enfrentan las mujeres al buscar la independencia, de la peligrosa intersección entre la riqueza, el poder y el control. La detective Rodríguez observaba desde la galería mientras el presidente del jurado se levantaba para entregar el veredicto. En sus 20 años en la fuerza, pocos casos la habían afectado tanto como este. La evidencia era clara. El motivo establecido, el perpetrador capturado. Sin embargo, algo en el caso, quizás la naturaleza calculada del crimen, tal vez el desperdicio de vidas tan prometedoras, la perseguiría durante años. Las similitudes entre la fachada controlada de Walbrook Heights y la rabia contenida que la destruyó no se le escapaban. Al final, toda la riqueza y el privilegio del mundo no pudieron evitar esta tragedia, y de hecho, tal vez la habilitaron. Mientras esperaba el veredicto, Rodríguez reflexionó que algunas jaulas, sin importar lo doradas que sean, siguen siendo jaulas, y a veces, el intento de escapar de ellas tiene el precio más alto de todos. La mañana de septiembre que trajo el veredicto amaneció inusualmente fría. Los pasillos de mármol del edificio de los tribunales penales de Chicago resonaron con los pasos de los espectadores mientras se dirigían a la sala 302. Tras 4 semanas de testimonios y 3 días de deliberación, el jurado había llegado a su decisión en lo que los medios de comunicación habían bautizado como el asesinato de la pareja dorada. James Michie permaneció estoico en la mesa de la defensa, su traje Tom Ford colgando de manera suelta sobre su figura, con su familia ocupando la primera fila detrás de él. Marcus Preston, aún impecablemente arreglado a pesar del evidente desgaste, se sentó con los padres de Sarah en el lado de la fiscalía. La tensión en la sala era palpable cuando el juez William Harrison pidió orden. En el caso del pueblo contra James Michie, por el cargo de asesinato en primer grado, encontramos al acusado culpable. Las palabras cayeron como un trueno en la silenciosa sala del tribunal. Janet Collins, la madre de Sarah, se desplomó en un llanto silencioso. James Michie no mostró reacción alguna, su rostro una máscara de indiferencia calculada. Solo un leve temblor en sus manos traicionó alguna emoción mientras los agentes lo conducían fuera de la sala. La audiencia de sentencia, una semana después, resultó aún más dramática. La fiscal del Estado, María Hernández, presentó las declaraciones de impacto de la víctima por parte de la familia, los amigos y los colegas de Sarah. El testimonio de Marcus Preston, guardado para este momento, sacudió la sala. Sarah no era solo una joven empleada más, testificó Preston, su habitual pulcritud quebrándose. Ella representaba la esperanza, que el talento y la dedicación aún importaban más que las conexiones y el privilegio. James no solo mató a su esposa, mató un futuro que amenazaba su propia mediocridad. James Michie ejerció su derecho de dirigirse al tribunal antes de la sentencia. Su declaración, claramente redactada por su equipo legal, fue vista por muchos como sorprendentemente insensible. Amé a Sarah más de lo que nadie podría entender, declaró. Todo lo que hice fue por ese amor. Si eso me hace culpable, entonces acepto mi culpa. Las palabras de sentencia del juez Harrison fueron mordaces. Señor Michie,
ha demostrado no remordimiento, sino narcisismo. Sus acciones muestran no pasión, sino cálculo. Su riqueza y privilegio no evitaron este crimen, lo habilitaron. Sentenció a James a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 20 años por los cargos relacionados. El veredicto envió ondas de choque a través de los círculos sociales y corporativos de Chicago. Preston y Associates underwent immediate structural changes. Marcus Preston stepped down as CEO. Tauger retained majority ownership. The firm instituted strict policies regarding workplace relationships and mandatory training on recognizing domestic violence warning signs. La familia Michei se retiró de la vida pública, su nombre fue retirado discretamente de varias juntas de beneficencia. El padre de James, Theodore Michei, renunció a su puesto en Goldman Sachs, citando problemas de salud. La mansión de la familia en Oak Brook Heights se puso a la venta, y su precio fue reducido varias veces mientras los posibles compradores se mostraban reacios a la historia detrás de la propiedad. Los padres de Sarah canalizaron su dolor en acción. Con el respaldo financiero de Marcus Preston, crearon la Fundación Sarah Collins Michei, dedicada a ayudar a las jóvenes profesionales a reconocer y escapar de relaciones abusivas. La primera iniciativa de la fundación proporcionó servicios confidenciales de asesoramiento y asistencia legal para mujeres en entornos corporativos. Los efectos en cadena alcanzaron más allá de los círculos inmediatos. Varias grandes firmas de Chicago revisaron sus políticas sobre relaciones laborales. La Asociación del Colegio de Abogados de Illinois desarrolló nuevas directrices para manejar casos de violencia doméstica que involucraran a personas de alto poder adquisitivo. Los departamentos de policía locales mejoraron su capacitación sobre violencia doméstica en comunidades adineradas. La doctora Catherine Chan, la psiquiatra forense que testificó en el juicio, publicó un artículo pionero sobre la intersección entre el privilegio y la violencia doméstica. La riqueza y el estatus social suelen enmascarar las señales de alerta, escribió. Las víctimas en comunidades adineradas enfrentan barreras únicas para buscar ayuda, mientras que los agresores tienen recursos adicionales para mantener el control. La socióloga Dr. Rachel Martínez realizó un estudio exhaustivo del caso, identificando lo que denominó el síndrome de la jaula dorada, cuando el estatus social y la seguridad financiera se convierten en herramientas de control en relaciones abusivas. El caso de Sarah Michei ejemplifica cómo el éxito profesional no protege a las mujeres de la violencia doméstica, señaló Martínez. De hecho, el logro puede escalar la necesidad de control de un abusador. El caso se convirtió en material obligatorio de estudio en los programas de formación de las fuerzas del orden. La detective Rodríguez desarrolló una serie de seminarios sobre la investigación de la violencia doméstica en comunidades adineradas, enfatizando cómo las señales de advertencia tradicionales pueden quedar ocultas por el privilegio y las expectativas sociales. Un año después del veredicto, Oak Brook Heights seguía transformada. Las fachadas impecables parecían, de alguna manera, vacías, los jardines cuidadosamente mantenidos menos prístinos. El valor de las propiedades descendió brevemente antes de volver a subir, pero las reuniones comunitarias llevaban ahora una nueva corriente subyacente de conciencia. El programa de vigilancia vecinal amplió su enfoque para incluir la concienciación sobre la violencia doméstica, aunque algunos residentes de toda la vida se quejaron sobre exponer la ropa sucia. Marcus Preston se mudó a Nueva York, donde estableció una firma de capital riesgo centrada en startups lideradas por mujeres. En una rara entrevista con The New Yorker, reflexionó sobre la tragedia. El éxito en nuestro mundo viene con anteojeras, admitió. Vimos lo que queríamos ver en James, pulido, linaje, potencial. Nos perdimos el peligro hasta que fue demasiado tarde. Emily Zhao, amiga universitaria de Sarah, se convirtió en defensora de la concienciación sobre la violencia doméstica en entornos profesionales. La historia de Sarah no es solo sobre infidelidad o pasión, dijo a una audiencia de TED. Se trata de poder, control y las máscaras que usamos en la búsqueda de la perfección. La cobertura mediática evolucionó de titulares sensacionalistas a discusiones más matizadas sobre violencia doméstica, privilegio y cultura corporativa. Los cineastas documentales y los autores de crímenes reales abordaron el caso desde varios ángulos,
encontrando nuevas capas para explorar en la tragedia. El proceso de apelación de James Michie comenzó en 2023 y su equipo legal argumentó errores procesales y sesgo del jurado. La Corte de Apelaciones ratificó tanto el veredicto como la sentencia, con la opinión escrita citando la abrumadora evidencia de premeditación. James rechazó todas las solicitudes de entrevista, aunque los registros penitenciarios mostraron visitas regulares de su madre y su hermana. El legado del caso se extendió más allá de los ámbitos legales y corporativos. Desató conversaciones sobre la naturaleza del éxito, el precio de la ambición y la intersección, a veces letal, entre el amor, el poder y el control. Los trabajadores sociales y los consejeros reportaron un aumento en las llamadas de mujeres en comunidades adineradas, muchas de las cuales citaron la historia de Sarah como su llamada de atención. Al final, la tragedia de Sarah Michie expuso la fragilidad de las fachadas doradas y los peligros que pueden acechar detrás de ellas. Su historia se convirtió en una advertencia, un estudio de caso y un catalizador para el cambio. Los jardines perfectamente cuidados de Oakbrook Heights volvieron a su estado prístino, pero, bajo la superficie, algo había cambiado fundamentalmente. En el aniversario del veredicto, Janet Collins visitó la tumba de su hija. La lápida, esculpida en granito negro, llevaba una inscripción sencilla: Sarah Collins Michie, ella se atrevió a volar libre. A su lado, colocó flores frescas y una copia enmarcada de la foto de graduación universitaria de Sarah, la última imagen de su hija antes de que la jaula dorada la reclamara. A medida que las estaciones cambiaban en Chicago, el caso Michie desapareció de los titulares, pero no de la memoria. En salas de juntas corporativas, tribunales y tranquilas calles suburbanas, sus lecciones perduraron. El mundo brillante que había elevado y destruido a Sarah Michie nunca se vería de la misma manera. En su muerte, logró lo que no pudo en vida: destrozar los espejos que mantenían a tantos otros atrapados en sus propias jaulas doradas.